Los 10 animales más letales para los seres humanos. En este video, exploraremos un oscuro rincón del reino animal que te dejará sin aliento. ¿Alguna vez te has preguntado cuáles son los 10 animales más letales para los seres humanos en el planeta? Desde las profundidades del océano hasta las selvas más remotas, descubrirás criaturas que han desarrollado armas letales y tácticas sorprendentes para enfrentarse a la especie más dominante de la Tierra, nosotros. Desde venenos mortales hasta feroces depredadores, este conteo regresivo revelará la verdadera jerarquía de letalidad en el reino animal. Número 10. Piraña. Las pirañas son sin duda uno de los animales más temidos en los ríos y lagos de América del Sur. Estos peces carnívoros han ganado una reputación feroz debido a su voracidad y ferocidad en la búsqueda de alimento, convirtiéndolos en uno de los depredadores más letales para los seres humanos y otros animales que se aventuran en sus aguas. Las pirañas son conocidas por sus poderosas mandíbulas repletas de afilados dientes, capaces de triturar casi cualquier cosa que caiga en su territorio. Aunque suelen preferir una dieta basada en peces más pequeños, crustáceos y carroña, cuando se sienten amenazadas o hambrientas, pueden atacar en masa y despojar a un animal o incluso a un humano de su carne en cuestión de segundos. El mito de que las pirañas pueden reducir a esqueletos en minutos a los incautos nadadores que se aventuran en sus dominios ha sido exagerado en gran medida. Sin embargo, es cierto que los ataques de pirañas a humanos han ocurrido y han causado lesiones graves, incluyendo la pérdida de dedos, pies y partes de extremidades. Número 9. Caimán. El caimán, un imponente reptil semiacuático que habita en las regiones tropicales de América, es uno de los animales más letales para los seres humanos en su hábitat natural. Aunque su tamaño varía según la especie, algunos pueden superar los 4 metros de longitud y pesar más de 450 kilogramos. Esta imponente criatura se ha ganado su reputación debido a su potente mandíbula, velocidad en el agua y su predisposición a atacar presas potenciales, lo que incluye a los humanos en ciertas circunstancias. El caimán se caracteriza por su mandíbula llena de dientes afilados y una fuerza de mordida sorprendentemente poderosa. Pueden cerrar sus mandíbulas con una fuerza tremenda, aplastando huesos y carne con facilidad. Además, son nadadores ágiles y pueden acechar silenciosamente a sus presas bajo la superficie del agua, emergiendo rápidamente para atrapar a sus víctimas desprevenidas. Esto hace que los encuentros cercanos con caimanes sean particularmente peligrosos, ya que pueden atacar en un abrir y cerrar de ojos. Aunque los ataques de caimanes a seres humanos son relativamente raros, ocurren con cierta regularidad en las regiones donde estos reptiles prosperan. En su mayoría, estos ataques se producen cuando los humanos invaden el hábitat natural de los caimanes, como nadar en áreas donde estos reptiles son comunes o pescar en sus territorios. La falta de conocimiento o precaución al respecto puede llevar a encuentros desafortunados que resultan en ataques. Número 8. Oso. Los osos, criaturas que habitan en diversos rincones del mundo, a menudo son considerados como algunos de los animales más letales para los seres humanos. Aunque su apariencia puede resultar imponente y fascinante, estos gigantes de la fauna también poseen un potencial peligro, aunque es importante señalar que los ataques de osos son relativamente raros y generalmente ocurren cuando se sienten amenazados o cuando buscan alimentos. Entre las especies de osos más conocidas, el oso pardo y el oso polar son los que suelen estar en la mente de las personas cuando se habla de encuentros peligrosos. Los osos pardos, que se encuentran en Eurasia y Norteamérica, son los más grandes y pueden superar los 700 kilogramos de peso. Mientras tanto, los osos polares, adaptados al frío extremo del Ártico, son conocidos por ser excelentes cazadores marinos y pueden alcanzar tamaños igualmente impresionantes. En términos de letalidad, los osos son más propensos a atacar cuando se sienten amenazados,
cuando cuidan a sus crías o cuando buscan alimento. Los ataques suelen ocurrir en áreas donde los osos y los humanos se superponen, como parques nacionales o zonas rurales. La falta de acceso a alimentos naturales en su entorno a menudo lleva a los osos a buscar comida en áreas habitadas por humanos, lo que aumenta el riesgo de encuentros peligrosos. Número 7. Tiburón. Los tiburones, a menudo estigmatizados como depredadores despiadados, son, paradójicamente, una de las criaturas marinas más incomprendidas. Aunque son ampliamente considerados como un animal peligroso para los seres humanos, la realidad es que los ataques de tiburones son extremadamente raros. La imagen popular de estos magníficos depredadores se ha distorsionado en gran medida por la influencia de la cultura popular y los medios de comunicación. Los tiburones son peces cartilaginosos que se han mantenido en la Tierra durante cientos de millones de años, lo que demuestra su capacidad de adaptación y éxito en los océanos. Aunque existen más de 500 especies de tiburones en todo el mundo, solo unas pocas de ellas han sido responsables de ataques en contra de los seres humanos. Entre las especies más notorias en este sentido se encuentran el tiburón blanco, el tiburón tigre y el tiburón toro. Los ataques de tiburones generalmente ocurren debido a malentendidos. Los tiburones a menudo se acercan a los seres humanos por curiosidad o cuando confunden a un nadador con una presa potencial. En la mayoría de los casos, estos encuentros no resultan en un ataque real, y el tiburón se aleja después de darse cuenta de su error. Número 6. Medusa. Las medusas, a pesar de su apariencia etérea y su natación tranquila en las aguas oceánicas, son consideradas uno de los animales más letales para los seres humanos. Estas criaturas marinas, pertenecientes al filo Cnidaria, poseen tentáculos repletos de células urticantes capaces de liberar neurotoxinas venenosas. En los mares de todo el mundo, estas medusas a menudo pasan desapercibidas por su aspecto casi translúcido, pero no se debe subestimar su peligrosidad. La picadura de una medusa puede variar en gravedad según la especie y la cantidad de veneno liberado. Algunas picaduras provocan síntomas leves, como picazón y enrojecimiento de la piel, mientras que otras pueden ser extremadamente dolorosas y, en casos graves, poner en peligro la vida. La medusa más letal conocida es la Chironex fleckeri, o avispa de mar, que se encuentra en aguas australianas y del sudeste asiático. Su veneno puede causar parálisis, fallo cardíaco e incluso la muerte en cuestión de minutos si no se trata adecuadamente. Aunque las picaduras de medusa son dolorosas y a menudo traumáticas, rara vez son fatales gracias a la atención médica adecuada. Los tratamientos para estas picaduras suelen incluir la aplicación de vinagre, que ayuda a desactivar las células urticantes restantes, y la administración de analgésicos para aliviar el dolor. Número 5. Escorpión. Los escorpiones son criaturas fascinantes y temidas que han adquirido una notoria reputación a lo largo de la historia como uno de los animales más letales para los seres humanos. Estos artrópodos pertenecientes a la clase arácnida, relacionados con arañas y garrapatas, son conocidos por su apariencia intimidante y, en algunos casos, su veneno altamente tóxico. Los escorpiones habitan en diversos hábitats alrededor del mundo, desde desiertos áridos hasta selvas tropicales. Su adaptabilidad y capacidad para sobrevivir en condiciones extremas los convierten en una presencia constante en muchas regiones, a menudo llevando encuentros inesperados con los seres humanos. A pesar de su fama, no todos los escorpiones son igualmente mortales para los humanos. El grado de peligro que representan depende en gran medida de la especie y su veneno. Algunos escorpiones poseen venenos altamente potentes capaces de causar daño significativo o incluso la muerte en seres humanos, mientras que otros tienen venenos más suaves y su picadura, en su mayoría, no es letal. Número 4. León. Los leones, felinos que reinan en la sabana africana,
son considerados uno de los animales más letales para los seres humanos en el reino animal. Aunque su apariencia elegante y su melena imponente a menudo capturan la imaginación de las personas, estos depredadores representan una amenaza real para quienes viven en su territorio o interactúan con ellos en su entorno natural. Los leones son carnívoros sociales que cazan en grupos, conocidos como manadas. Esta estrategia de caza en equipo les permite abordar presas grandes y fuertes, como búfalos, cebras y antílopes, que a menudo superan en tamaño y fuerza a un solo león. La coordinación de la manada y la ferocidad con la que persiguen a sus presas hacen que sean depredadores letales. A pesar de que los leones prefieren cazar a presas animales, también se han producido ataques a seres humanos en circunstancias específicas. Estos ataques suelen ocurrir en áreas donde la población humana se encuentra cerca de las zonas de caza de los leones, y los conflictos a menudo se desencadenan por la competencia por recursos, como el ganado o el agua. Aunque los ataques de leones a humanos son relativamente raros en comparación con otros depredadores, cuando suceden, pueden ser mortales. Número 3. Cocodrilo. Los cocodrilos, estos antiguos depredadores semiacuáticos, han sido temidos por los seres humanos a lo largo de la historia debido a su reputación como uno de los animales más letales para nuestra especie. Estos fascinantes reptiles han habitado la Tierra durante millones de años y han perfeccionado su papel como depredadores de primer nivel en los ecosistemas acuáticos de todo el mundo. Una de las principales razones por las que los cocodrilos son considerados tan mortales es su potente mandíbula. Equipados con dientes afilados y una fuerza de mordida increíble, pueden desgarrar a sus presas con facilidad. Los cocodrilos suelen emboscar a sus víctimas desde el agua, aprovechando su sigilo y velocidad bajo la superficie. Cuando emergen, lo hacen con una rapidez asombrosa, lo que hace que escapar de sus fauces sea casi imposible para la mayoría de las criaturas. Además, su destreza en el agua les permite acechar a animales que van a beber a los ríos y lagos, como mamíferos, aves y otros reptiles, incluidos los seres humanos. Aunque los ataques de cocodrilos a humanos son relativamente raros en comparación con otras amenazas naturales, no se pueden subestimar sus efectos devastadores cuando ocurren. Los cocodrilos tienden a ser más agresivos en épocas de escasez de alimento durante la temporada de cría, lo que puede aumentar el riesgo de encuentros desafortunados. Además, algunas especies de cocodrilos, como el cocodrilo de agua salada, son particularmente grandes y territoriales, lo que los hace aún más peligrosos. Número 2. Serpiente. Las serpientes, a lo largo de la historia de la humanidad, han sido consideradas como uno de los animales más letales y temidos para los seres humanos. Estos reptiles, a pesar de su apariencia intimidante, son criaturas fascinantes que despiertan una mezcla de asombro y miedo en las personas. Aunque no todas las serpientes son venenosas, algunas de ellas han desarrollado toxinas mortales que las convierten en verdaderas amenazas para nuestra especie. El temor a las serpientes es un sentimiento arraigado en la psicología humana, lo que se conoce como ofidiofobia. Esta fobia es común en muchas culturas y puede deberse a nuestra evolución, ya que en tiempos antiguos, enfrentarse a una serpiente venenosa podía ser un asunto de vida o muerte. Las mordeduras de serpientes venenosas, si no se tratan a tiempo, pueden ser mortales. Las serpientes venenosas más letales incluyen especies como la serpiente de cascabel, la taipán del interior, la mamba negra y la cobra real. Estas serpientes poseen venenos altamente tóxicos que afectan el sistema nervioso, el sistema circulatorio, el tejido muscular de las víctimas, provocando síntomas que varían desde dolor intenso y hinchazón hasta parálisis y, en los casos más graves, la muerte. Número 1. Mosquito. Los mosquitos, a pesar de su tamaño diminuto, son quizás uno de los animales más letales para los seres humanos en todo el mundo. Estos pequeños insectos,
que pertenecen a la familia Culicidae, son portadores de enfermedades mortales que afectan a millones de personas cada año. Uno de los mayores riesgos asociados con los mosquitos es su capacidad para transmitir enfermedades infecciosas a través de su picadura. Entre las enfermedades más devastadoras que transmiten se encuentran la malaria, el dengue, el virus del Zika y el virus del Nilo Occidental, por nombrar solo algunos. La malaria, en particular, cobra la vida de cientos de miles de personas anualmente, principalmente en regiones tropicales y subtropicales. Se estima que los mosquitos son responsables de más muertes humanas que cualquier otro animal en el planeta. El proceso de transmisión de enfermedades comienza cuando un mosquito hembra se alimenta de la sangre de un huésped, que puede ser un ser humano. Si el mosquito previamente ha picado a un individuo infectado, puede adquirir el patógeno y luego transmitirlo a través de picaduras subsiguientes. Esto hace que los mosquitos sean vectores efectivos para la propagación de enfermedades, y es por eso que se consideran tan peligrosos.